Me paré frente al espejo, aplicándome maquillaje ligero, un hábito que no había abandonado ni siquiera a los 77. Polvos, un poco de rubor y lápiz labial en un tono rosa suave. Mi cabello gris estaba perfectamente peinado, sencillo pero elegante. Tras la muerte de Hank, mi esposo, me obligué a no desanimarme. La vida continúa, incluso cuando sientes que se detuvo. Mi mirada se posó en la foto de Nate en la cómoda. Era de hace 3 años, mi hijo con una camisa sencilla, sonriendo, con su brazo sobre mis hombros frente a nuestra antigua casa. En aquel entonces, todavía venía a visitarme cada fin de semana. Y ahora, 8 meses de silencio, sin contar una carta corta con una nueva dirección y un seco, estoy bien, no te preocupes. Suspiré, dejando a un lado mi brocha de rubor. Nate siempre había sido retraído, igual que su padre, pero solía llamar al menos una vez a la semana. ¿Qué habría pasado en esos meses? ¿Por qué se había mudado a Sun Prairie, una ciudad de la que solo había oído hablar como un lugar para ricos y exitosos? ¿Cómo podía un simple programador permitirse vivir allí? Las preguntas se multiplicaron, pero no hubo respuestas. Intenté llamarlo varias veces, pero solo me saltó el buzón de voz. Escribí correos electrónicos y recibí respuestas breves: estoy ocupado con un nuevo proyecto. Todo va de maravilla. Te lo contaré cuando nos veamos. Bueno, entonces habrá una reunión. Me desperté esta mañana con la firme decisión de no esperar más. Voy a verlo yo misma, sin avisar. Al fin y al cabo, soy su madre. Tengo derecho a saber qué le pasa a mi único hijo. Saqué una maleta vieja del armario, la misma que Hank y yo usamos en nuestra luna de miel. Estaba desgastada pero era resistente, igual que nuestro matrimonio, que duró 42 años hasta que Hank murió. Empecé a guardar cosas. No necesito mucho: el vestido azul que Nate me regaló por Navidad hace 3 años, un cardigan beige, zapatos de tacón bajo, los únicos con los que podía caminar todo el día sin que me dolieran las articulaciones. Mientras guardaba las cosas, recordé las pocas horas que Nate solía pasar en la vieja computadora que Hank había traído del trabajo. Otros niños jugaban en el patio mientras él creaba algún programa que solo él entendía. Ese niño se va a volver loco con estas máquinas o se va a convertir en el segundo Bill Gates, bromeó Hank. Quizás el segundo sí ocurrió. La última vez que vi a mi hijo fue la Navidad pasada, hace casi 8 meses. Pasó un momento, dejó unos regalos, cenó y se fue, alegando una emergencia laboral. Tenía un aspecto extraño, cansado y emocionado a la vez, como si estuviera a punto de descubrir algo importante. Intenté preguntarle sobre el trabajo, pero Nate simplemente lo ignoró. Solo un nuevo proyecto, mamá. Nada especial. No le di mucha importancia en ese momento. Quizás debería haberlo hecho. Al mediodía, ya estaba lista. Llamé a mi vecina Ethel y le pedí que cuidara la casa y regara las flores. Tomé un taxi a la estación de autobuses y compré un billete para Sun Prairie. Fue un viaje largo, 4 horas en un autobús con el aire acondicionado tan cargado, pero no me asustó. Estaba acostumbrada a condiciones mucho peores que las de un autobús moderno con aire acondicionado. Durante todo el camino, pensé en Nate, repasando recuerdos como si fueran fotos antiguas. Ahí estaba, con 5 años y una rodilla destrozada, conteniendo las lágrimas en silencio. Nunca le gustó mostrar debilidad. Ahí estaba un adolescente discutiendo con su padre sobre el futuro. Hank quería que su hijo estudiara ingeniería como él. Y aquí está Nate anunciándonos que dejará la universidad para dedicarse a la programación. Hank estaba tan enojado que no le habló en 2 semanas. Yo mediaba entre los dos testarudos hasta que se reconciliaron. Cuando Hank murió hace 5 años, Nate se mantuvo firme, pero lo vi sufrir. Él y su padre eran iguales. Ambos ocultaban sus emociones. Ambos eran testarudos y de principios. Quizás por eso les costó tanto encontrar puntos en común. Después del funeral, Nate regresó a su apartamento en la ciudad y se sumergió aún más en su trabajo. Nuestras reuniones se volvieron esporádicas y nuestras conversaciones, breves e incómodas. ¿Por qué no vienes más a menudo?, pregunté. Trabajo, mamá, respondió. Mucho trabajo. No insistí. Me di cuenta de que el trabajo no era solo una forma de ganarse la vida, sino una forma de olvidarse del dolor de la pérdida. Hank nunca lo dijo en voz alta, pero sabía que estaba orgulloso de su hijo, incluso cuando no entendía sus decisiones.
El autobús se detuvo en una pequeña estación y el conductor anunció la llegada a San Prairie. Saqué mi maleta y miré a mi alrededor. El pueblo era mucho más pequeño de lo que imaginaba, pero parecía muy bien cuidado. La calle principal estaba adoquinada, y a ambos lados se alineaban elegantes tiendas y cafeterías. La gente que se dedicaba a sus negocios parecía muy próspera: ropa cara, cabello impecable, accesorios de moda. Me sentía fuera de lugar en esta ciudad donde incluso el aire parecía estar saturado de dinero. Mis zapatos prácticos y mi vestido anticuado destacaban entre la gente local. Pero no me importaba. No estaba allí para un desfile de moda. Estaba allí para ver a mi hijo. Tomé un taxi en el estacionamiento y le enseñé al conductor la dirección de la carta de Nate. Ah, está en Hillcrest, silbó el conductor, un hombre mayor con el pelo canoso. Es el barrio más exclusivo. Solo viven allí millonarios. ¿Millonarios? ¿Mi Nate? Quise argumentar que había algún error, pero no lo hice. Al fin y al cabo, ¿cómo iba a saber qué había estado haciendo mi hijo en los últimos meses? Quizás inventó algo importante, o su empresa tuvo éxito de repente. ¿Vive tu hijo ahí?, preguntó el conductor, mirándome por el retrovisor. Sí, respondí brevemente, sin querer entrar en detalles. Tienes suerte de tener un hijo, rió el conductor. Ahora vivirás como una reina. Solo sonreí débilmente. Este hombre no me conocía de nada y no se daba cuenta de que el dinero nunca había sido lo más importante en mi vida. Aunque Nate se hiciera rico, no iba a aprovecharme de su fortuna. Me bastaba con saber que estaba bien. A medida que nos alejábamos del centro, las casas se hacían más grandes y los terrenos a su alrededor, más espaciosos. Finalmente, el taxi giró hacia una calle ancha con una avenida de robles frondosos a ambos lados. Allí, las casas se alzaban a considerable distancia unas de otras, ocultas tras altos setos y portones. Al contemplar estas magníficas mansiones, no podía creer que mi hijo pudiera vivir en una de ellas. Allí, cada casa parecía un palacio con columnas, terrazas y jardines impecablemente cuidados. Algunas eran de estilo clásico, otras eran estructuras ultramodernas de cristal y hormigón, pero todas irradiaban una sensación de riqueza y prestigio. Por aquí, dijo el conductor, reduciendo la velocidad. Número 42. Nos detuvimos frente a una alta puerta de hierro forjado. Más allá, vimos un camino de entrada bordeado de arbustos bien podados que conducía a un edificio moderno de 2 plantas. La casa no era la más grande de la calle, pero aún así impresionaba con sus grandes ventanales, su diseño minimalista y una terraza en el segundo piso. ¿Es aquí?, pregunté, aún sin creer lo que veía. Sí, el número 42, tal como dijo, asintió el conductor. Pagué y bajé del coche, sacando mi maleta. El taxista se marchó, dejándome solo frente a la puerta. Había un panel con un botón de llamada y una pequeña pantalla al lado. Observé la casa al otro lado de la puerta, intentando darme cuenta de que mi Nate, mi chico tranquilo y tímido que siempre se conformaba con poco, ahora vivía aquí. ¿Qué había pasado en esos 8 meses? ¿Cómo pasó de ser un humilde programador a alguien que podía permitirse una casa como esta? ¿Y por qué no me había contado nada de este cambio? El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. Una ligera brisa agitaba las hojas de los robles. El barrio estaba notablemente tranquilo, sin tráfico, sin voces fuertes, solo el ladrido ocasional de un perro o el bocinazo de un coche en la calle de al lado. Me paré frente a la alta puerta, agarrando el asa de mi vieja maleta y armándome de valor. A pesar de la determinación con la que me había embarcado en este viaje, la duda me invadía. Quizás debería haberle avisado a Nate de mi llegada. ¿Y si no estaba en casa o tenía reuniones importantes? Después de todo, a juzgar por el barrio y la casa que se veía al otro lado de la puerta, la vida de mi hijo había cambiado drásticamente. Pero era demasiado tarde para echarme atrás. Presioné el botón del intercomunicador montado en la columna de piedra de la puerta. Unos segundos de silencio, luego un clic y una voz masculina joven. Residencia Greenley, ¿puedo ayudarle? Residencia Greenley. Sonaba tan oficial, tan extraño. Hola, dije, intentando que mi voz sonara segura. Soy Mabel Greenley, la madre de Nate. Estoy aquí para visitar a mi hijo. Hubo una pausa, demasiado larga para ser normal. Señora Greenley, la voz sonaba sorprendida, incluso conmocionada. Un momento, por favor.
La comunicación se cortó, dejándome perpleja. ¿No debería alegrarse la familia cuando la madre del dueño de casa viene de visita? ¿O acaso Nate no les había contado nada sobre su familia a quienes lo rodeaban? Un momento después, la verja se abrió silenciosamente. Tomé mi maleta y caminé lentamente por el sendero pavimentado que serpenteaba entre arbustos ornamentales y árboles bajos. El jardín estaba impecablemente cuidado, ni una sola maleza, ni una sola rama caída. Todo parecía sacado de una revista de paisajismo. Mientras caminaba por el sendero, tuve tiempo de observar la casa. Era un edificio de 2 plantas de estilo moderno con grandes ventanales panorámicos y techo plano. La fachada estaba revestida de piedra clara y madera oscura, creando un elegante contraste. La amplia terraza del segundo piso, el diseño minimalista, todo parecía elegante y caro, pero completamente diferente de lo que esperaba de mi hijo. Nate siempre había sido práctico y modesto. El último apartamento que había visto en Navidad era pequeño y funcional, muebles sencillos, estanterías con libros y equipos informáticos, sin lujos, sin ansias de lujo. ¿Cómo podía un hombre que se deleitaba encontrando una mesa de centro de $20 de segunda mano convertirse en el dueño de semejante mansión? Cuando llegué a la puerta principal, se abrió antes de que pudiera llamar. Un joven de unos 30 años estaba en el umbral, alto y esbelto, con una camisa azul claro remangada y pantalones oscuros. Llevaba el pelo castaño claro bien cortado y sus ojos me observaban atentamente. Señora Greenley, le tendió la mano. Bienvenida. Soy Reed Olstead, el asistente personal de su hijo. ¿Asistente personal en casa de Nate? Esto se estaba poniendo cada vez más raro. Hola, señor Olstead, le estreché la mano, notando el apretón firme pero contenido. ¿Está Nate en casa? Algo extraño cruzó el rostro de Reed, como una sombra de preocupación, rápidamente disimulada por una sonrisa profesional. El señor Greenley está en su laboratorio ahora mismo, respondió. Me temo que está muy ocupado y pidió que no lo molestaran durante las próximas horas, pero le informaré de su llegada lo antes posible. ¿Labrador? ¿Que no lo molesten? ¿Qué asunto importante podría tener mi hijo que no pudiera interrumpir para saludar a una madre a la que no había visto en 8 meses? Esperaré, dije con firmeza. Espero que no tarde mucho. Reed asintió y retrocedió un paso, dejándome entrar a la casa. Claro, déjame mostrarte tus habitaciones. Debes estar cansado del viaje. Por dentro, la casa era aún más impresionante que por fuera. Un amplio recibidor con techo alto, muebles minimalistas y algunas pinturas abstractas en las paredes. Todo estaba decorado en tonos claros, blanco, gris, arena, sin colores brillantes, sin objetos personales ni fotos. Era como una sala de exposiciones, no una sala de estar. Impresionante, ¿verdad? Reed notó mi mirada escrutadora. Aunque muchas habitaciones aún están sin terminar. El señor Greenley compró esta casa hace solo 4 meses y rara vez tiene tiempo para pequeñas cosas como la decoración. ¿4 meses?, pregunté. ¿Y de dónde sacó el dinero para todo esto? Reed frunció el ceño ligeramente, como si mi pregunta fuera inapropiada. Su empresa, Nate Tech, tuvo mucho éxito el año pasado. Un gran avance en inteligencia artificial para el diagnóstico médico. ¿No te lo contó? No. Nate no me contó nada sobre sus avances ni sus éxitos. Ni una palabra sobre una empresa con su nombre. Ni rastro de riqueza repentina. No habíamos hablado mucho últimamente, respondí con cautela. Reed asintió comprensivamente, pero había una mirada de sorpresa en sus ojos. O de preocupación. Vamos, les mostraré sus habitaciones, dijo, cambiando de tema. Hay una encantadora habitación de invitados en el segundo piso con vistas al jardín. Subimos por una amplia escalera que parecía flotar en el aire, escalones de madera oscura sin soporte visible, barandillas de cristal. Otro recordatorio de lo extraño que se había vuelto este mundo para mí. El segundo piso no era menos impresionante, un largo pasillo con varias puertas y grandes ventanales en el techo que dejaban entrar abundante luz natural. «¿Esta es tu habitación?», abrió Reed una de las puertas. «Espero que estés cómoda». El dormitorio de invitados era amplio y luminoso, una cama grande con cabecero alto, un tocador y una silla junto a la ventana que daba al cuidado jardín con un pequeño estanque. Al igual que el resto de la casa, la habitación estaba decorada con colores neutros, beige, gris y blanco. «El baño está ahí», señaló Reed hacia una puerta en la esquina.
si necesitas algo, hay un teléfono en la habitación. Solo marca el número 1 y te contesto. La cena suele servirse a las 7 de la tarde, pero si tienes hambre ahora, puedo traerte algo. No, gracias, no tengo hambre, negué con la cabeza. Pero me gustaría echar un vistazo a la casa, si te parece bien. El rostro de Reed volvió a mostrar una expresión extraña, como si mi simple petición le hubiera causado un conflicto interno. Claro, dijo al fin, pero algunas habitaciones están cerradas incluso para mí. El laboratorio del señor Grenley en el sótano, su oficina y su suite personal son zonas restringidas. Espero que lo entienda. Asentí, aunque no entendía nada. ¿Qué secretos podía guardar mi hijo en su propia casa? ¿Por qué ni siquiera su madre podía entrar en su oficina? Entonces, empecemos con lo que hay disponible, dije, intentando hablar con naturalidad a pesar de mi creciente ansiedad. Reed me guió por la casa, mostrándome habitación por habitación. La sala de estar con ventanas panorámicas, el comedor con su larga mesa de madera maciza, la cocina moderna con todo tipo de electrodomésticos, el cine en casa, la biblioteca con sus estantes todavía medio vacíos, la habitación de invitados en la primera planta. Todo era elegante, caro y completamente impersonal, sin fotos, sin recuerdos, sin objetos personales. Parecía una casa de catálogo, no un lugar donde viviera una persona real. Y aquí es donde suele desayunar el señor Grenley, dijo Reed, mostrando una habitación pequeña y luminosa con una mesa redonda y vistas al jardín. Prefiere una comida sencilla por la mañana, avena, tostadas y fruta. Ese fue el primer detalle que me resultó familiar. A Nate siempre le han encantado los desayunos sencillos. Una vez le preparé avena todas las mañanas, con pasas y miel, justo como le encantaba desde pequeño. Y esta puerta da al sótano, replicó Reed señalando una puerta metálica al final del pasillo. Ese es el laboratorio del señor Grenley. Me temo que no podemos entrar. Fui a la puerta y puse la mano sobre el frío metal. Justo a mi lado, a pocos metros, estaba mi hijo. ¿Por qué parecía tan lejos? ¿Qué está desarrollando exactamente en su laboratorio?, pregunté, girándome hacia Reed. El joven se puso visiblemente tenso. No domino mucho los detalles técnicos, respondió evasivamente. Tiene algo que ver con inteligencia artificial y diagnósticos médicos. Al señor Grenley no le gusta hablar de su trabajo. Observé a Reed con atención. Durante todo el recorrido por la casa, nunca había llamado a mi hijo por su nombre de pila, siempre, señor Grenley, siempre formal y distante. Y luego estaba la tensión constante que intentaba ocultar tras una cortesía profesional. Algo andaba mal. Lo presentía. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando para mi hijo, señor Olstead?, pregunté. Poco más de 3 meses, respondió. Desde que el señor Grenley se mudó a esta casa. ¿Y qué hacías antes? Reed dudó un momento. Trabajé en gestión corporativa, coordinando procesos administrativos en varias empresas. La respuesta fue fluida, pero por alguna razón no parecía del todo sincera. Aunque no podía culparlo. Quizás mis instintos maternales estaban demasiado agudizados por la preocupación por mi hijo. ¿Volvemos a la sala?, sugirió Reed. ¿O prefieres descansar? Creo que descansaré un rato, decidí. Pero primero, ¿puedes decirme cuándo podrá verme Nate? Le avisaré al señor Grenley que vienes en cuanto termine su experimento, me aseguró Reed. Normalmente se levanta del laboratorio a la hora de cenar. Seguro que se alegrará de verte. Regresé a mi habitación, cerré la puerta y me hundí en la silla junto a la ventana. Mi mente bullía de preguntas sin respuesta. ¿Cómo llegó mi hijo, que hace solo un año era un programador común y corriente con ingresos modestos, a ser dueño de una empresa y una mansión en un barrio prestigioso? ¿Por qué no me contó nada sobre estos cambios? ¿Y qué tipo de experimentos está haciendo en su laboratorio, tan importantes que ni siquiera puede pararse a ver a su madre? Pero fue el comportamiento de Reed lo que más me molestó. Tras su impecable cortesía se escondía algo más, estaba ansioso, quizá incluso asustado. Se sorprendió mucho al verme y parecía inseguro de cómo responder a mis preguntas sobre su hijo. Me acerqué a la ventana y miré el jardín, arbustos perfectamente podados, un césped impecable, una fuente burbujeante en medio de un estanque con peces ornamentales. Parecía sacado de una revista de moda, hermoso, caro y completamente deshabitado. Esta casa no se parecía en nada al Nate que yo conocía.
Mi hijo siempre había priorizado la funcionalidad sobre la belleza, la comodidad sobre el lujo. Nunca buscó impresionar con su vivienda ni su estilo de vida. ¿Qué cambió? O tal vez simplemente no conocía a mi hijo lo suficiente. Saqué una foto de mi bolso que siempre llevaba conmigo, Nate, a los 10 años, de pie junto a Hank en el jardín delantero de nuestra antigua casa, ambos sonriendo. Nate sostiene el modelo de avión que él y su padre llevaban semanas construyendo. Sus ojos brillan de orgullo y felicidad. Me pregunto si sus ojos brillan ahora mientras trabaja en su misterioso laboratorio. ¿Será feliz en esta lujosa casa que parece tan extraña y fría? Tenía que averiguar qué le pasaba a mi hijo. Y a juzgar por el extraño comportamiento de Red, las explicaciones oficiales podrían no ser suficientes. Tendré que investigar un poco por mi cuenta. Pero primero, tenía que conocer a Nate, ver su rostro, escuchar su voz, saber si todavía era mi hijo, o si el hombre que yo conocía había desaparecido, reemplazado por el exitoso pero extraño señor Grenley, dueño de una empresa de tecnología y una lujosa mansión. Abrí mi maleta y comencé a desempacar, pensando en mi próxima reunión. ¿Qué le diría? ¿Cómo le explicaría mi visita inesperada? ¿Se alegraría de verme o vería mi aparición como una intrusión indeseada en su nueva vida? El sol comenzaba a ponerse, proyectando un resplandor dorado sobre la superficie del estanque del jardín. Aún faltaban unas horas para la cena. Decidí ducharme y cambiarme de ropa. Quería verme bien cuando por fin viera a mi hijo. Quizás ponerme el vestido azul que me había regalado por Navidad hacía 3 años. El baño era igual que el resto de la casa, espacioso, con una enorme ducha a ras de suelo, una bañera exenta con patas curvas, 2 lavabos y un gran espejo de pared. Todo en tonos claros, mármol y cristal, con suelo radiante. Nunca había visto un baño tan lujoso, ni siquiera en los mejores hoteles donde Hank y yo nos alojamos en nuestra luna de miel. Me duché, disfrutando de los chorros de agua tibia que parecían caer directamente del techo. Luego me sequé el pelo, lo peiné con un estilo sencillo pero elegante y me maquillé ligeramente. Me puse el vestido azul y los pendientes de perla que Hank me había regalado una vez. Me miré en el espejo, una mujer mayor pero aún atractiva, con la espalda recta y una mirada decidida. Estoy lista, Nate, dije mentalmente. Pase lo que pase, soy tu madre y estaré ahí para ti. De vuelta en la habitación, noté que la luz de mi teléfono parpadeaba. Me acerqué y pulsé el botón. Sr. Grenley, era la voz de Reed. El señor Grenley me pidió que le dijera que la cena se servirá a las 7 de la tarde en el comedor pequeño. Nos vemos allí. Gracias, señor Olmsted, respondí. Estaré lista. Aún faltaba una hora para la hora acordada. Me senté en la silla junto a la ventana, pensando en la reunión. ¿Por qué Nate eligió verme en la cena en lugar de justo después de mi llegada? ¿Qué esconde en su laboratorio? ¿Y por qué su asistente parecía tan tenso cada vez que le hacía preguntas sobre mi hijo? Llamaron suavemente a la puerta. Abrí, y Reed estaba en el umbral con una pequeña bandeja en las manos. Pensé que te gustaría tomar una taza de té antes de cenar, dijo con una sonrisa educada. Eso long. El señor Grenley dijo que era tu favorito. Me conmovió. Nate recordaba de verdad detalles como ese. Gracias, acepté la bandeja. Es muy amable de tu parte. Reed asintió y estaba a punto de irse, pero lo detuve. Señor Olmsted, dije, ¿está bien mi hijo? La pregunta fue directa, y observé atentamente la reacción del joven. Por un instante, su máscara profesional tembló. Sus cejas se movieron ligeramente. La preocupación brilló en sus ojos, pero se recompuso rápidamente. Claro, señora Grenley, respondió con voz firme. El señor Grenley está muy ocupado con su nuevo proyecto, pero está bien. No se preocupe. Pero ya podía prever esa segunda reacción. Algo no iba bien, y estaba decidido a averiguar qué era. A las 7 en punto, bajé al pequeño comedor, como habíamos acordado. Reed me recibió al pie de la escalera y me condujo a una acogedora sala con una mesa redonda para 2. Copas de cristal, cubiertos, porcelana fina, todo parecía caro y refinado, como en un restaurante de alta cocina. El señor Grenley se reunirá con ustedes en unos minutos, dijo Reed, acercándome una silla. Se disculpó por la demora. No pasa nada, respondí, aunque estaba decepcionada. Otro retraso para ver a mi hijo, al que no había visto en 8 meses.
Reed me sirvió agua y salió, dejándome sola. Miré a mi alrededor. El pequeño comedor era la única habitación realmente acogedora de la casa, colores cálidos, paneles de madera en las paredes, iluminación tenue de una pequeña lámpara de araña de cristal. En la pared colgaba un cuadro abstracto en tonos dorados y marrones, la única decoración de la habitación. Pasaron 10 minutos, pero Nate seguía sin aparecer. Empecé a moverme nerviosamente, tamborileando con los dedos sobre la mesa. ¿Qué podía ser tan importante como para que mi hijo llegara tarde a cenar con una madre a la que no había visto en casi un año? 15 minutos después de la hora acordada, oí voces apagadas al otro lado de la puerta. Alguien discutía, una voz masculina, probablemente la de Reed, y una voz femenina que no había oído antes. No pude distinguir las palabras, pero el tono parecía tenso. De repente, la puerta se abrió y Reed entró con una extraña sonrisa. Señora Grenley, lo siento, pero el señor Grenley no podrá cenar con usted, dijo, evitando mi mirada. Tenía asuntos urgentes que atender relacionados con un experimento en curso. Me pidió que le transmitiera sus más sinceras disculpas y prometió verla mañana para desayunar. Me levanté lentamente, sintiendo la ira crecer en mi interior. Esto era demasiado. Señor Olmsted, dije en voz baja pero firme, he venido desde muy lejos para ver a mi hijo. No voy a esperar hasta el desayuno de mañana. ¿Dónde está? Reed estaba claramente confundido. Está en el laboratorio, señora Grenley, pero tiene instrucciones estrictas de no molestarlo. Soy su madre, señor Olmsted, no soy una visita casual. Mi voz era tranquila pero firme. Muéstreme dónde está este laboratorio. Me temo que no puedo hacerlo, negó Reed con la cabeza. No tengo acceso al laboratorio cuando hay un experimento en marcha. Entonces lo encontraré yo mismo, dije, y me dirigí a la puerta. Reed intentó bloquearme el paso, pero le lancé una mirada que lo hizo retroceder. En mi larga vida, había aprendido a mirar a la gente de una manera que incluso los estudiantes más testarudos sabían que era inútil discutir. Señora Grenley, por favor, dijo con genuina preocupación. Podría ser peligroso. ¿Peligroso? Me detuve. ¿Qué quieres decir con peligroso? ¿Qué está pasando ahí fuera? Reed parecía un hombre entre dos fuegos. Dudaba claramente, sin saber qué decir. Es difícil de explicar, dijo finalmente. El señor Grenley está trabajando en un proyecto muy delicado. Cualquier interferencia podría tener graves consecuencias. ¿Para quién?, pregunté con insistencia. ¿Para el experimento o para mi hijo? Reed no respondió, y ese silencio me dijo más que cualquier palabra. Algo iba muy mal, y estaba decidida a averiguarlo. ¿Dónde está ese laboratorio?, pregunté de nuevo, dándome cuenta de que no me iba a rendir. Reed suspiró. Está en el sótano, pero la puerta está cerrada y no tengo la llave. Muéstrame. Salimos del comedor y nos dirigimos por el pasillo hacia la misma puerta metálica que había visto en el tour de la casa. Reed tenía razón. La puerta estaba cerrada con llave. Junto a ella había un panel con un teclado numérico. Mira, dijo Reed, no podemos entrar. Examiné la puerta y el panel, y luego me volví hacia Reed. ¿De verdad no sabes el código? No, negó con la cabeza. El señor Grenley lo cambia cada 3 días. Pensé un momento. Entonces se me ocurrió una idea. Nate siempre había usado fechas específicas como contraseñas, el cumpleaños de su padre, el año en que nos mudamos a la nueva casa, la fecha en que armó el ordenador por primera vez. Para alguien externo, eran números aleatorios, pero para nosotros, tenían un significado especial. Me acerqué al panel y marqué 6 números, el día y el mes del nacimiento de Hank, y luego el año de su muerte. El panel parpadeó en verde y la puerta se abrió con un clic silencioso. Reed me miró con asombro. ¿Cómo? Soy su madre, respondí simplemente. Conozco a mi hijo. Tras la puerta había una escalera que descendía. Las tenues lámparas de las paredes creaban una tenue iluminación. El aire era fresco y olía a antiséptico, un olor inusual para una casa que olía más a hospital. Señora Grenley, por favor, intentó Reed de nuevo. No tiene que bajar. Puedes quedarte aquí si quieres, dije, bajando las escaleras. Tras una breve vacilación, Reed me siguió.
Las escaleras nos llevaron por un largo pasillo con varias puertas a ambos lados. Todas estaban cerradas excepto la del fondo, por la que entraba algo de luz y se oían voces apagadas. Caminé hacia esa puerta, con el corazón latiéndome cada vez más rápido. ¿Qué vería allí? ¿Por qué Nate se esforzaba tanto por ocultarme lo que hacía? Al acercarme, distinguí voces, una mujer, segura e insistente, y un hombre, débil y cansado, pero claramente el de mi hijo. Debemos continuar, dijo la mujer. Soy su madre, señor Olstead, no soy una visita casual. Mi voz era tranquila pero firme. Muéstreme dónde está este laboratorio. Me temo que no puedo hacerlo, negó Reed con la cabeza. No tengo acceso al laboratorio cuando hay un experimento en marcha. Entonces lo encontraré yo mismo, dije, y me dirigí a la puerta. Reed intentó bloquearme el paso, pero le lancé una mirada que lo hizo retroceder. En mi larga vida, había aprendido a mirar a la gente de una manera que incluso los estudiantes más testarudos sabían que era inútil discutir. Señora Grenley, por favor, dijo con genuina preocupación. Podría ser peligroso. ¿Peligroso? Me detuve. ¿Qué quieres decir con peligroso? ¿Qué está pasando ahí fuera? Reed parecía un hombre entre dos fuegos. Dudaba claramente, sin saber qué decir. Es difícil de explicar, dijo finalmente. El señor Grenley está trabajando en un proyecto muy delicado. Cualquier interferencia podría tener graves consecuencias. ¿Para quién?, pregunté con insistencia. ¿Para el experimento o para mi hijo? Reed no respondió, y ese silencio me dijo más que cualquier palabra. Algo iba muy mal, y estaba decidida a averiguarlo. ¿Dónde está ese laboratorio?, pregunté de nuevo, dándome cuenta de que no me iba a rendir. Reed suspiró. Está en el sótano, pero la puerta está cerrada y no tengo la llave. Muéstrame. Salimos del comedor y nos dirigimos por el pasillo hacia la misma puerta metálica que había visto en el tour de la casa. Reed tenía razón. La puerta estaba cerrada con llave. Junto a ella había un panel con un teclado numérico. Mira, dijo Reed, no podemos entrar. Examiné la puerta y el panel, y luego me volví hacia Reed. ¿De verdad no sabes el código? No, negó con la cabeza. El señor Grenley lo cambia cada 3 días. Pensé un momento. Entonces se me ocurrió una idea. Nate siempre había usado fechas específicas como contraseñas, el cumpleaños de su padre, el año en que nos mudamos a la nueva casa, la fecha en que armó el ordenador por primera vez. Para alguien externo, eran números aleatorios, pero para nosotros, tenían un significado especial. No me voy a ninguna parte, interrumpí, sin soltar la mano de mi hijo. Soy su madre y exijo una explicación. ¿Qué le pasa? ¿Quién eres tú? La mujer apretó los labios, visiblemente disgustada con mi tono, pero luego miró a Nate como si le pidiera permiso. No te preocupes, Pam, dijo. Esta es mi madre, Mabel. Mamá, esta es la doctora Pam Vance, especialista en medicina experimental y mi compañera. ¿Socio?, pregunté, desviando la mirada de mi hijo a la mujer. ¿Qué quieres decir con socio?, dijo Nate con una leve sonrisa. Aunque me halaga tu suposición. Incluso en ese estado, no había perdido su tranquilo sentido del humor. Eso me tranquilizó un poco al saber que mi hijo seguía ahí, dentro de ese cuerpo cansado. Nate, por favor, le apreté la mano. Dime qué pasa. ¿Estás enfermo? ¿Por qué no me lo dijiste? Suspiró y les hizo un gesto con la cabeza a Pam y Reed. Déjenos en paz, por favor. Necesito hablar con mi mamá. La mujer pareció disgustada, pero obedeció, indicándole a Reed que la siguiera. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Nate intentó incorporarse un poco más en la cama. Lo ayudé, acomodándole las almohadas. Siento no habértelo dicho, empezó. No quería que te preocuparas. No querías que me preocupara, repetí con amargura. Nate, mírate. ¿Cómo voy a dejar de preocuparme viéndote así? ¿Qué te pasa? Hizo una pausa, como si ordenara sus pensamientos, y luego dijo en voz baja, tengo cáncer, mamá. Un tipo agresivo de linfoma. Los médicos lo detectaron hace como 1 año. Fue como si el mundo se detuviera. Cáncer. Mi hijo, mi único hijo. Hace 1 año, susurré.
¿Y no dijiste nada en todo este tiempo? Al principio no quería molestarte, dijo Nate, mirándose las manos. Pensé que podría soportar el tratamiento habitual. Pero la quimioterapia no funcionó y el tumor era resistente. Así que empecé a buscar tratamientos alternativos. Y encontré esto. ¿Esto? Miré alrededor del laboratorio. ¿Qué está pasando aquí, Nate? Sonrió débilmente. ¿Recuerdas cuando trabajaba en ese programa de diagnóstico médico? ¿Inteligencia artificial que podía analizar datos médicos y encontrar patrones invisibles al ojo humano? Asentí. Nate a veces hablaba de sus proyectos, aunque yo no entendía mucho de los detalles técnicos. El programa fue un éxito, un gran éxito, continuó. Lo vendí a una farmacéutica por una suma considerable, suficiente para comprar esta casa y montar un laboratorio. ¿Pero por qué? No entendí. Cuando se hizo evidente que los tratamientos tradicionales no funcionaban, utilicé mi programa para desarrollar un nuevo método terapéutico, explicó Nate. Junto con la doctora Vance, especialista en tratamientos no convencionales contra el cáncer, utilizamos una combinación de terapia génica y nanorobots para atacar las células cancerosas. ¿Nanobots? Me sentí un poco mareado. Todo parecía ciencia ficción, no un tratamiento real. Nate, eso suena peligroso, experimental. Lo terminó por mí. Sí, lo es. Pero no tenía opción, mamá. Los tratamientos convencionales no funcionaban y el tiempo se agotaba. ¿Funciona?, pregunté, intentando darle sentido a todo lo que había oído. Nate se encogió de hombros, y el gesto pareció doloroso. Estamos viendo cierta mejoría. La última prueba mostró que el tumor se ha reducido un 15%. Pero el proceso es lento y los efectos secundarios son complicados. Lo observé con atención, su rostro pálido, sus ojeras, sus manos demacradas. ¿Este tratamiento te está poniendo así? En parte, admitió. Los nanobots no solo atacan las células cancerosas, sino que también debo tomar medicamentos para que la terapia sea más efectiva. Son bastante tóxicos. Sentí que la ira crecía en mi interior, no contra mi hijo, sino contra toda esta situación, contra la enfermedad, contra esta extraña mujer que parecía estar usándolo como conejillo de indias. ¿Confías en la doctora Vance?, pregunté. Nate asintió. Es la mejor en su campo y la única que aceptó trabajar en un método tan experimental. ¿Por qué nadie más lo hizo? Mi pregunta fue directa, y Nate se dio cuenta de lo que estaba preguntando. Porque es arriesgado, mamá, respondió en voz baja. Porque las probabilidades de éxito son escasas. Porque nadie quiere meterse con métodos sin eficacia comprobada. Pero tú quieres. No era una pregunta. Era una afirmación. Quiero vivir, dijo somplemente. Y estoy dispuesto a correr el riesgo. No hablamos por un rato. Miré los monitores que mostraban los signos vitales de mi hijo: frecuencia cardíaca, presión arterial, niveles de oxígeno en sangre. Todo estaba por debajo de lo normal, pero estable. ¿Por qué no me lo dijiste?, pregunté finalmente. ¿Por qué ocultaste todo esto? Nate apartó la mirada. No quería que me vieras así. Débil, enfermo. Y sabía que estarías en contra de este tratamiento experimental. Siempre has sido práctico, siempre has confiado en los métodos probados. Tenía razón. Siempre he sido escéptico con los experimentos y las aventuras arriesgadas, pero este era mi hijo, mi único hijo. Deberías habérmelo dicho, intenté hablar con calma, aunque me oprimía el corazón de dolor y miedo. Podría haberte ayudado, haber estado ahí para ti. Lo siento, mamá, le tembló la voz. Pensé que era lo mejor. Apreté su mano con más fuerza, sintiendo que se me llenaban los ojos de lágrimas. Estoy aquí, dije. Y no me voy a ninguna parte. Saldremos de esto juntos. La puerta se abrió y la doctora Vance regresó al laboratorio. Parecía un poco más tranquila, pero seguía mirándome con recelo. Le pido disculpas, dijo, pero tenemos que continuar con el procedimiento. El tiempo apremia. Me giré hacia ella, observando realmente a esta mujer por primera vez. Era una belleza hermosa y fría, rasgos faciales correctos, ojos grises y claros, labios finos, pero había algo alarmante en ella: exceso de confianza, motivos ocultos. No podía identificarlo,
pero mi corazón maternal me decía que la doctora Pam Vance no era tan simple como parecía. ¿Cuál es el procedimiento?, pregunté. Inyectamos un nuevo lote de nanobots y un fármaco activador, respondió, y luego monitoreamos la respuesta durante 6 horas. ¿Y cuáles son los riesgos? El doctor Vance hizo una pausa, como si sopesara cuánta información darme. Puede haber algunas molestias pasajeras, fiebre y, en raras ocasiones, alucinaciones, pero todos esos síntomas desaparecen en pocas horas. Miré a Nate. Parecía exhausto, apenas capaz de soportar otro de estos tratamientos. Pero pude ver la determinación en sus ojos. Me quedaré con él, le dije al doctor Vance. Eso es imposible, respondió ella bruscamente. El procedimiento requiere esterilidad y... Me quedaré, repetí con firmeza. Me mantendré al margen y no estorbaré, pero no abandonaré a mi hijo. La doctora Vance estuvo a punto de protestar, pero Nate la interrumpió. Déjala quedarse, Pam. Podría ayudar. La mujer frunció el ceño, pero asintió. De acuerdo, pero debes mantenerte a distancia y no interferir, pase lo que pase. ¿Entiendes? Lo entiendo, acepté, aunque interiormente decidí que actuaría como creyera conveniente si mi hijo estaba en peligro. Reed me trajo una silla y me senté en un rincón del laboratorio, observando a la doctora Vance preparar una solución, mezclando varios líquidos en un vial transparente. Luego llenó una jeringa y se acercó a la vía intravenosa conectada al brazo de Nate. ¿Listo?, le preguntó. Mi hijo respiró hondo y asintió. Listo. Me recosté, apreté las manos con tanta fuerza que se me pusieron blancos los nudillos, y observé al doctor Vance inyectar el contenido de la jeringa en la vía intravenosa. El líquido transparente fluyó lentamente por la sonda hasta la vena de mi hijo. Ahora sabía la verdad. Mi Nate estaba gravemente enfermo, luchando contra el cáncer con un tratamiento experimental que quizá fuera su única posibilidad de supervivencia. Y me lo había ocultado, pensando que era lo mejor. Pero ahora estaba aquí y no me iría a ninguna parte. Pase lo que pase, lo afrontaríamos juntos como familia. Me quedé despierta toda la noche, sentada junto a la cama de Nate, observando cómo reaccionaba su cuerpo a la droga inyectada. Al principio, temblaba como si tuviera mucho frío. Luego, le subió la fiebre y tenía la cara cubierta de sudor. De vez en cuando, murmuraba algo incoherente, de vez en cuando gritaba. Y en los raros momentos de lucidez, me sonreía débilmente e intentaba tranquilizarme. No pasa nada, mamá. Es una reacción normal. La doctora Vance venía periódicamente al laboratorio, revisaba las lecturas de los monitores, tomaba notas en un portapapeles y se marchaba en silencio. Su frío profesionalismo y su falta de respuesta emocional al sufrimiento de mi hijo me perturbaban cada vez más. ¿Dónde estaba la compasión? ¿Dónde estaba el apoyo? ¿Dónde estaba la simple implicación humana? Por la mañana, el estado de Nate se había estabilizado. Le había bajado la fiebre, su respiración se había normalizado y finalmente se durmió profundamente. Reed me trajo una taza de té caliente y se ofreció a descansar, pero me negué a separarme de mi hijo ni un minuto. No podrás ayudarlo si te desplomas por agotamiento, dijo el joven suavemente. Estoy bien, respondí, aunque me sentía agotado. Tengo 77 años, no 97. Puedo quedarme despierto una noche. Reed asintió comprensivamente y salió. Curiosamente, este joven, del que al principio desconfié, ahora parecía ser mi único aliado en esta extraña casa. Alrededor de las 10 de la mañana, Nate se despertó. Tenía la vista despejada y, para mi sorpresa, un ligero rubor apareció en sus mejillas. Intentó incorporarse en la cama y lo ayudé colocándole almohadas bajo la espalda. Deberías haber dormido, mamá, dijo con reproche, al notar las ojeras bajo mis ojos. Y deberías haberme contado lo de tu enfermedad, repliqué. Pero ambos hacemos lo que creemos correcto. Nate sonrió débilmente. Siempre has sido terco. De tal palo tal astilla. Le tomé la mano. ¿Cómo te sientes? Mejor, respiró hondo. Sorprendentemente mejor. Normalmente, después de una sesión, me siento destrozado todo el día, pero hoy algo fue diferente. Quizás sea el cuidado maternal. Intenté bromear, pero tenía una extraña sospecha. ¿Por qué exactamente se sentía mejor hoy? ¿Qué era diferente? La puerta del laboratorio se abrió y entró la doctora Vance.
Hoy no llevaba bata, sino un elegante traje gris que realzaba su esbelta figura. Al ver a Nate incorporado y relativamente despierto, arqueó las cejas sorprendida. «Te ves bien», comentó, acercándose a la cama y comprobando las lecturas en el monitor. «Interesante». «Buenos días, doctor Vance», decidí hacerme notar. «Parece que va a una reunión de negocios, no a atender a un paciente». La mujer se volvió hacia mí. Por un instante, un destello de irritación se reflejó en sus ojos, disimulado rápidamente por una sonrisa profesional. «Tengo una reunión en 1 hora», dijo. «Con posibles inversores. Nuestra investigación requiere una cantidad considerable de fondos, señora Grenley». «¿Nuestra investigación?», interrumpí. Pensé que se trataba del tratamiento de mi hijo, no de investigación. Nate intervino, intentando claramente calmar la creciente tensión. «Es tanto tratamiento como investigación, mamá. Mi caso podría ayudar a desarrollar nuevas terapias para otros pacientes en el futuro». Miré a mi hijo y luego de nuevo al doctor Vance. Había algo en esta situación que seguía perturbándome, pero no podía identificar exactamente qué era. «Quisiera hablar con mamá a solas, Pam», dijo Nate de repente. La doctora Vance, evidentemente, no estaba contenta con la petición, pero asintió. «Claro, pero no te canses. Y no olvides tomar tus medicamentos a las 11. Reed te los traerá». Salió, dejándome a mi hijo y a mí solos. Noté cómo Nate se relajó al instante, como si la presencia de esta mujer lo hubiera mantenido en constante tensión. «¿Siempre es tan fría?», pregunté cuando la puerta se cerró. Nate sonrió débilmente. «Pam no es de las que se emocionan. Es una científica de pura cepa. Pero de verdad quiere ayudarme, mamá». «A su manera». «A su manera», repetí. «¿De verdad te ayuda así?». Hizo una pausa como si pensara en la pregunta por primera vez. «No lo sé», admitió finalmente. «Las pruebas muestran que el tumor está menguando, pero cada día me siento más débil. El tratamiento es muy duro». «¿Cuánto tiempo más vas a aguantar esto?», pregunté, intentando mantener la voz tranquila. «Pam dice que necesitamos al menos 6 ciclos más», respondió Nate. «1 a la semana». «¿Y si probamos otra cosa?», sugerí con cautela. «Busca una segunda opinión. Hay centros oncológicos especializados». «Pam se opone», dijo Nate inmediatamente. «Cree que interrumpir el curso podría ser peligroso y no quiere que copien sus métodos». «¿Tú?», insistí. «¿Qué quieres?». Nate apartó la mirada. «Quisiera hablar con mamá a solas, Pam», dijo Nate de repente. La doctora Vance, evidentemente, no estaba contenta con la petición, pero asintió. «Claro, pero no te canses. Y no olvides tomar tus medicamentos a las 11. Reed te los traerá». Salió, dejándome a mi hijo y a mí solos. Noté cómo Nate se relajó al instante, como si la presencia de esta mujer lo hubiera mantenido en constante tensión. «¿Siempre es tan fría?», pregunté cuando la puerta se cerró. Nate sonrió débilmente. «Pam no es de las que se emocionan. Es una científica de pura cepa. Pero de verdad quiere ayudarme, mamá». «A su manera». «A su manera», repetí. «¿De verdad te ayuda así?». Hizo una pausa como si pensara en la pregunta por primera vez. «No lo sé», admitió finalmente. «Las pruebas muestran que el tumor está menguando, pero cada día me siento más débil. El tratamiento es muy duro». «¿Cuánto tiempo más vas a aguantar esto?», pregunté, intentando mantener la voz tranquila. «Pam dice que necesitamos al menos 6 ciclos más», respondió Nate. «1 a la semana». «¿Y si probamos otra cosa?», sugerí con cautela. «Busca una segunda opinión. Hay centros oncológicos especializados». «Pam se opone», dijo Nate inmediatamente. «Cree que interrumpir el curso podría ser peligroso y no quiere que copien sus métodos». «¿Tú?», insistí. «¿Qué quieres?». Nate apartó la mirada y noté que le temblaban un poco las manos. «Solo quiero sobrevivir, mamá. Y Pam me está dando una oportunidad». «¿Pero a qué precio?», pregunté con suavidad. «Te ves agotado. Estás encerrado en este laboratorio, conectado a dispositivos extraños. Esto no es vida, Nate». «Mejor esto que nada», sonrió amargamente. Tomé su mano,
notando lo frágiles que se habían vuelto sus dedos, como las venas sobresalían bajo la piel pálida. Solo quiero asegurarme de que sabes en qué te estás metiendo, que confías en esta persona en un asunto de vida o muerte. Confío en su competencia, respondió Nate tras una breve pausa. Sus métodos son inusuales, a veces controvertidos, pero sabe lo que hace. ¿Y sus motivos? Insistí. ¿Estás seguro de que de verdad quiere ayudarte y no solo usarte como una oportunidad para su investigación? Nate suspiró. Mamá, no soy un niño ingenuo. Sé que para Pam, ante todo, soy un caso de investigación valioso, pero me funciona mientras sus métodos funcionen. Llamaron suavemente a la puerta y apareció Reed con una pequeña bandeja. Disculpe la interrupción, dijo, pero es hora de tomar su medicación. En la bandeja había varios frascos de pastillas y un vaso de agua. Reed empezó a contar pastillas de diferentes colores y tamaños, extendiéndolas en un plato pequeño. ¿Qué tipo de drogas son estas?, pregunté mientras observaba el proceso. Varios medicamentos de apoyo, respondió Reed. Para el hígado, los riñones y el sistema inmunitario. Ayudan al cuerpo a lidiar con los efectos secundarios del tratamiento principal. Entonces, ¿le estás dando medicamentos para ayudarlo a lidiar con los efectos de otros medicamentos? Sonaba claramente escéptico. Todos los tratamientos modernos contra el cáncer tienen efectos secundarios, señora Greenley, dijo Reed con calma. Nuestro enfoque no es la excepción. Nate tomó las pastillas y las bebió a sorbos con agua, haciendo una ligera mueca. Son amargas, explicó al notar mi mirada, pero no tan malas como las del principio del tratamiento. Reed recogió los frascos vacíos y salió, dejándonos solos otra vez. ¿Confías en él?, pregunté, señalando con la cabeza la puerta tras la que había desaparecido el joven. Reed. Nate sonrió débilmente. Sí, es un buen tipo. Se preocupa por mí, siempre atento, aunque a veces creo que no está del todo de acuerdo con los métodos de Pam. Eso me interesa, dije. ¿Y el contrato?, pregunté. ¿Tienen algún tipo de contrato formal? Claro, asintió Nate. No estoy tan perdido por estar enfermo. Tenemos un contrato detallado que detalla todos los términos de nuestra cooperación, mis derechos como paciente y sus deberes como investigadora y médica. ¿Puedo verlo? Nate pareció sorprendido. ¿Por qué? ¿No confías en Pam? Quiero entender en qué te estás metiendo, respondí con sinceridad. Y sí, no estoy segura de confiar del todo en la doctora Vance. Hay algo inquietante en cómo te está tratando. Nate suspiró. Hay una copia del contrato en mi oficina del segundo piso. Está en el cajón superior de mi escritorio. Puedes mirarla si quieres. Asentí, agradecida por el permiso. Pero antes de que pudiera decir nada, la puerta del laboratorio se abrió de nuevo y entró la doctora Vance. Esta vez la acompañaba un hombre alto y de mediana edad con un traje caro. Nathan, dijo con una sonrisa profesional, te presento al Dr. Olstead, uno de los posibles inversores en nuestro proyecto. Le gustaría ver el tratamiento en persona. El hombre dio un paso adelante y le extendió la mano. Mucho gusto, señor Greenley. Su caso es muy interesante. Nate estrechó débilmente la mano extendida. Mucho gusto, doctor. ¿Y esta es su madre, supongo? El hombre se giró hacia mí y noté que su sonrisa no le llegaba a los ojos. Sí, Mabel Greenley, me presentó el doctor Vance. Vino a visitar a su hijo ayer y solo se enteró de su estado al llegar, añadí, sin disimular la frialdad de mi voz. El doctor Olstead arqueó las cejas. ¿De verdad? Qué raro. Nathan decidió no molestar a su familia con su diagnóstico, intervino rápidamente el doctor Vance. Muchos pacientes hacen lo mismo. Entiendo, asintió el hombre, pero era evidente que la situación le resultaba extraña. ¿Y qué opina del tratamiento experimental de su hijo, señora Greenley? Con cautela, respondí con sinceridad. Preferiría consultar con varios especialistas antes de tomar una decisión tan arriesgada. La doctora Vance se tensó visiblemente. La señora Greenley aún no conoce del todo los detalles de nuestro método, dijo con una extraña sonrisa. Naturalmente, tiene inquietudes. Más que natural, coincidió el doctor Olstead. Su método es realmente poco convencional, doctor Vance. Capté un matiz de escepticismo en su tono que me interesó de inmediato.
Este hombre tampoco parecía estar del todo convencido de los métodos de Pam Vance. Pero efectivo, dijo con insistencia. Según las últimas pruebas de Nathan, el tumor se había reducido un 15% en tan solo 2 meses de tratamiento. Impresionante, asintió el doctor Olstead. Aunque, claro, hay que tener en cuenta los efectos secundarios. ¿Cómo se encuentra, señor Greenley? Nate hizo una pausa, obviamente buscando las palabras. El tratamiento es intenso, pero creo que vale la pena. Claro, claro, asintió el hombre. Luchar contra el cáncer nunca es fácil. El doctor Vance claramente quería tomar la iniciativa en la conversación. Doctor Olstead, permítame mostrarle nuestros datos con más detalle. Tengo una presentación preparada en mi oficina de arriba. Será un placer, dijo el hombre. Luego se volvió hacia nosotros. Un placer conocerlos, señor Greenley, señora Greenley. Les deseo una pronta recuperación. Salieron, y noté que Nate parecía aún más exhausto que antes de su llegada. Este breve encuentro lo había dejado claramente exhausto. ¿Quién es ese doctor Olstead?, pregunté. ¿También es médico? No exactamente, dijo Nate, reclinándose sobre las almohadas. Según tengo entendido, representa a un grupo de inversores interesados en biotecnología. Pam está intentando conseguir financiación adicional para ampliar su investigación. ¿Y te parece bien? ¿Que use tu caso como excusa para atraer inversores? Nate se encogió de hombros. Si ayuda a avanzar la investigación y mejorar el tratamiento, ¿por qué no? Miré a mi hijo, tan atormentado, tan vulnerable, y sentí que la determinación crecía en mi interior. Algo andaba mal, y estaba decidida a averiguar qué era. Nate, dije en voz baja, quiero que seas sincero conmigo. ¿De verdad crees que este tratamiento te ayudará o solo te estás agarrando a un clavo ardiendo? Mi hijo guardó silencio un buen rato, mirando al techo. Finalmente, dijo en voz baja, no sé, mamá. A veces creo que tomé la decisión correcta, sobre todo cuando veo resultados positivos. Y a veces, sobre todo después de los procedimientos, cuando siento que me muero de dolor, tengo dudas. ¿Por qué no me lo dijiste?, pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Podríamos haber encontrado una solución juntos. No quería molestarte, admitió Nate. Ya habías perdido a Hank. No quería que vieras que me perdías a mí también. Estúpido, le tomé la mano. Soy tu madre. Mi trabajo es preocuparme por ti, y no me importa la edad que tengas. Nate sonrió débilmente. Lo sé. Lo siento. Nos sentamos en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Pensé en lo que había aprendido en las últimas 24 horas, sobre la enfermedad de mi hijo, sobre el extraño tratamiento, sobre la doctora Vance y sus cuestionables métodos. Algo en la historia no me cuadraba, y sentí que debía actuar rápido si quería ayudar a Nate. ¿Estás cansado?, dije finalmente, al notar que ¿Y el contrato?, pregunté. ¿Tienen algún tipo de contrato formal? Claro, asintió Nate. No estoy tan perdido por estar enfermo. Tenemos un contrato detallado que detalla todos los términos de nuestra cooperación, mis derechos como paciente y sus deberes como investigadora y médica. ¿Puedo verlo? Nate pareció sorprendido. ¿Por qué? ¿No confías en Pam? Quiero entender en qué te estás metiendo, respondí con sinceridad. Y sí, no estoy segura de confiar del todo en la doctora Vance. Hay algo inquietante en cómo te está tratando. Nate suspiró. Hay una copia del contrato en mi oficina del segundo piso. Está en el cajón superior de mi escritorio. Subí al segundo piso en busca de la oficina de Nate. La casa estaba en silencio. La doctora Vance y sus invitados probablemente seguían negociando en otra parte del edificio. Tuve suerte de que nadie me viera registrando la casa de mi propio hijo como si fuera un ladrón. El estudio estaba al final del pasillo, una habitación grande con un ventanal que daba al patio trasero. A diferencia del resto de la casa, reflejaba la personalidad de Nate, estanterías con libros de referencia técnica que había coleccionado a lo largo de los años, algunas fotografías enmarcadas, su vieja taza de café con el logo de la universidad. Era como una isla del viejo Nate en esta casa extraña y estéril. Fui directo al escritorio y abrí el cajón superior. Había una carpeta con la etiqueta, Contrato PW, sin duda, las iniciales de Pam Vance.
La abrí y comencé a leer el documento de varias páginas. Lo que vi me desplomó en la silla. El contrato sí financiaba la investigación de la doctora Vance a cambio del tratamiento de Nate, pero las condiciones eran desorbitadas. Nate prácticamente le cedía el control total de su tratamiento, sin derecho a interferencias de terceros, incluidos otros médicos. Se comprometió a seguir todas las prescripciones del Dr. Vance, sin importar los efectos secundarios. Y en caso de fracaso, si la terapia no producía los resultados esperados o si la condición de Nate empeoraba significativamente, todos los derechos sobre los datos y resultados de la investigación seguían siendo de Pam Vance, junto con los fondos ya pagados. Además, existía una cláusula de confidencialidad que prohibía a Nate hablar de los detalles del tratamiento con nadie, incluidos familiares y otros profesionales médicos. El incumplimiento de dicha cláusula conllevaba graves sanciones económicas. Seguí hojeando las páginas, sintiendo que mi indignación crecía. Esto no era un contrato médico, sino un acuerdo de servidumbre que privaba por completo a mi hijo de la capacidad de actuar en su propio beneficio. ¿Cómo pudo haber firmado algo así? Pero la respuesta era obvia. Desesperado, Nate temía un diagnóstico terminal, frustrado por la ineficacia del tratamiento convencional, y dispuesto a aferrarse a cualquier esperanza, incluso si provenía de una fuente dudosa como el Dr. Vance. ¿Qué haces en la oficina del señor Greenley? Me estremecí y me di la vuelta. Reed estaba de pie en la puerta, con el rostro ansioso. Estaba leyendo el contrato que firmó mi hijo con tu jefe, dije sin rodeos, sin jugar. ¿Conoces los términos de ese acuerdo? Reed hizo una pausa, cerró la puerta y se acercó. Sí, dijo en voz baja. Estuve en la firma. Intenté convencer a Nathan de lo contrario, pero estaba decidido. No es un contrato. Es esclavitud, dije sin contener la ira. Lo controla por completo, le impide tener una opinión independiente, lo aísla de sus seres queridos. No es tratamiento, es manipulación. Reed bajó la mirada. Lo sé. Pero el Dr. Vance lo convenció de que era la única manera de obtener resultados, que cualquier interferencia de la medicina convencional arruinaría todo el proceso. ¿Y tú lo crees? Miré al joven con atención. Me miró y pude ver la lucha interna en sus ojos. Lo creí, dijo finalmente. Cuando empecé a trabajar con la doctora Vance, sus teorías me parecían revolucionarias, su dedicación a la ciencia impresionante. Pero luego vi lo que les estaba sucediendo a los pacientes. Cómo se aprovecha de su desesperación. Cómo ignora los límites éticos en aras de su investigación. ¿Has hablado con Nate sobre esto?, pregunté. Lo intenté, negó con la cabeza, pero para entonces él ya estaba completamente bajo su influencia. Creía que ella era la única que podía salvarlo. Me lo pregunté. Claramente, Reed no era un devoto incondicional del Dr. Vance, como sospeché al principio. Quizás podría ser mi aliado. Reed, dije con seriedad, necesito tu ayuda. Tengo que sacar a mi hijo de esta situación, pero no puedo hacerlo sola. Dudó, sopesando los riesgos. Es peligroso, dijo finalmente. La doctora Vance no es una persona a la que se pueda contrariar. Tiene influencia en ciertos círculos. Estamos hablando de la vida de mi hijo, dije con firmeza. Estoy dispuesto a correr el riesgo, y no me importa lo poderosa que sea. Reed me miró un buen rato y luego asintió con decisión. De acuerdo, te ayudaré, pero debemos proceder con cautela. El Dr. Vance no puede sospechar nada hasta que estemos listos. Ideamos un plan. Reed debía conseguir pruebas de las manipulaciones de la doctora Vance, copias de sus notas de investigación, los resultados reales de las pruebas de Nate, pacientes anteriores. Yo debía preparar a mi hijo para mudarse a una clínica real que había encontrado por recomendación de un viejo amigo médico. Esa noche, después de que el Dr. Vance se marchara, dejando a Reed a cargo del estado de Nate, nos pusimos manos a la obra. Reed pudo acceder a su ordenador y copiar archivos clave a una memoria USB. Lo que descubrimos fue aterrador. La doctora Vance aumentó sistemáticamente la dosis del fármaco experimental a pesar de los claros signos de efectos tóxicos en el organismo de Nate. Ignoró los resultados de las pruebas que mostraban daño hepático y renal, mientras insistía en un enfoque agresivo. Sus notas no mencionaban a Nate como un paciente a curar, sino como un valioso caso de investigación que podría impulsar su carrera. Pero lo más impactante fue que hubo 3 pacientes antes de Nate. 2 murieron por fallo multiorgánico tras el tercer ciclo de tratamiento.
El tercero entró en coma con daño cerebral masivo, y los 3 habían firmado contratos con garantías similares. A la mañana siguiente, cuando Nate se sintió con fuerzas, le mostramos todo lo que habíamos descubierto. Su reacción fue previsible, primero sorpresa, luego ira y, finalmente, determinación. Tenemos que detener esto, dijo con firmeza tras revisar las pruebas. Busquen médicos de verdad, un tratamiento de verdad. Ya contacté con el centro oncológico de la capital, dije. Están listos para atenderte en cuanto podamos llegar. Nate me miró con sorpresa y gratitud. Ya lo tienes todo organizado. Claro, dije encogiéndome de hombros. Soy tu madre. Mi trabajo es cuidarte, aunque te creas adulta e independiente. Por primera vez en mucho tiempo, sonrió con sinceridad. Gracias, mamá. Pero hay un problema, intervino Reed. El contrato. La doctora Vance podría demandar, y dados los términos del acuerdo, ganaría. No me importa el contrato, dijo Nate con firmeza. Ningún tribunal reconocería como legítimo un acuerdo que condena a muerte a un hombre, sobre todo con estas pruebas en nuestras manos. Rápidamente ideamos un plan de escape. Reed prepararía el coche y desactivaría los sistemas de vigilancia. Yo reuniría los artículos y documentos necesarios. Nate limpiaría todo lo posible. Nos encontraríamos en el taller en 2 horas y nos iríamos mientras el Dr. Vance estaba reunido con inversores. El plan era sencillo pero efectivo. Al menos eso nos pareció hasta que oímos el sonido de la puerta del laboratorio al abrirse y vimos al Dr. Vance en el umbral. «Qué reunión familiar tan conmovedora», dijo con frialdad al entrar en la habitación. Su mirada se posó en la computadora portátil, donde sus archivos seguían abiertos. Y con entretenimiento añadido, por lo que veo. Reed se levantó rápidamente, bloqueando la pantalla con el cuerpo. Dr. Vance, no lo esperábamos tan temprano. Obviamente, nos miró con frialdad. Bueno, debería haberlo previsto. Las madres siempre son así. Se entrometen. Me miró con desprecio manifiesto. Me enderecé, mirándola directamente a los ojos. No solo madres, doctora Vance. Cualquier persona normal interferiría si viera lo que ocurre en su supuesto laboratorio. Lo que está haciendo no es un tratamiento. Es tortura disfrazada de experimentación. No entiendes nada, lo descartó. Mi trabajo es revolucionario. Sí, hay riesgos. Hay sacrificios. Pero eso es lo que pasa en el camino hacia los grandes descubrimientos. Sacrificios, repitió Nate, con la voz temblorosa de ira. Estás hablando de personas, Pam. Personas que te confiaron sus vidas y tú las mataste. Intenté salvarlos, argumentó, pero no había convicción en su voz. Su condición era desesperada. Pero tú eres diferente, Nathan. Eres más fuerte. Tu cuerpo responde mejor al tratamiento. Mientes, dijo Nate con firmeza. He visto los resultados reales de mis pruebas. El tumor solo se ha reducido un 5%, no un 15% como afirmaste, y estoy perdiendo la visión y la sensibilidad en las extremidades, todo por culpa de tus métodos revolucionarios. La doctora Vance cruzó los brazos. ¿Qué vas a hacer? ¿Irte? No puedes. Nuestro contrato. Al diablo con el contrato, interrumpió Nate. Ningún tribunal reconocería como legítimo un acuerdo que obligara a participar en un experimento mortal. ¿Lo probamos?, sonrió fríamente. Tengo muy buenos abogados y contactos. Además, estás demasiado débil para ir a ningún lado. Tu cuerpo depende de mis medicamentos. No durarás ni una semana sin ellos. Esa es otra mentira, intervino Reed. He visto los resultados de las pruebas. Sí, dejar las drogas causa síndrome de abstinencia, pero no es mortal. Es solo otra forma de mantener a Nathan adicto. La doctora Vance le dirigió a su asistente una mirada devastadora. Te vas a arrepentir de esta traición, Reed. Te vas a arrepentir. Vi a Nate tenso, listo para defender a Reed a pesar de su debilidad. Tenía que actuar con decisión. Doctor Vance, dije con calma, sacando el teléfono del bolsillo. Este dispositivo tiene una grabación de nuestra conversación, y en esta memoria USB, señalé una pequeña unidad, hay copias de todos sus archivos. Sabemos de sus pacientes anteriores, cómo ocultó deliberadamente los efectos secundarios,
cómo falsificó los resultados. Si intenta detenernos, todo acabará en manos de la policía, la junta médica y la prensa. La doctora Vance palideció, pero se recompuso rápidamente. Estás fanfarroneando, dijo, pero había incertidumbre en su voz. No te atreverías a ponerme a prueba, dije. Soy una madre que protege a su hijo. ¿De verdad crees que hay algo que no haría por él? Nos miramos a los ojos, dos mujeres, dos mundos opuestos. Ella es fría, calculadora, dispuesta a sacrificar a otros por su propia ambición. Yo soy madre, dispuesta a hacer lo que sea por mi hijo. De acuerdo, dijo finalmente, retrocediendo. Llévenselo. Pero recuerden, sin mi tratamiento, tiene pocas posibilidades. Tiene muchas más posibilidades con médicos de verdad que contigo, respondí. Reed, nos vamos ya. Reed apagó rápidamente los monitores y ayudó a Nate a levantarse de la cama. Yo sostuve a mi hijo desde el otro lado, sintiendo cómo temblaba de debilidad. Se van a arrepentir de esto, dijo la doctora Vance en voz baja al pasar junto a ella. Todos ustedes. Lo único que lamento, respondió Nate, deteniéndose frente a ella, es haber confiado en ti. No haberte visto antes quién eras en realidad. Subimos las escaleras lentamente, con Nate luchando con cada paso. Reed lo ayudó a vestirse mientras yo recogía el papeleo y las cosas que necesitaba. Luego fuimos al garaje, donde Reed tenía el coche listo. Te acompaño, dijo, ayudando a Nate a subir al asiento trasero. Si no te importa, no tengo nada más que hacer aquí. Claro, le estreché la mano con gratitud. No lo habríamos logrado sin ti. Salimos del garaje y nos dirigimos a la puerta. Esperaba que el doctor Vance intentara detenernos, que llamara a seguridad o a la policía, pero no pasó nada. La puerta se abrió y entramos en la carretera, dejando atrás la mansión que se había convertido en la prisión de Nate en lugar de su hogar. ¿Y ahora a dónde vamos?, preguntó Reed, sentado al volante. Oncología Central, respondí. He organizado una reunión con el doctor Bennett. Es uno de los mejores especialistas en linfoma del país. Nate estaba en el asiento trasero, cubierto con una manta, con la cabeza apoyada en mi regazo. Parecía exhausto, pero había esperanza en sus ojos. Esperanza real, no la ilusión que le vendía el doctor Vance. Mamá, dijo en voz baja, mirándome. Gracias. No sé qué habría hecho sin ti. Le acaricié la mejilla, sintiendo que se me llenaban los ojos de lágrimas. Lo habrías logrado, dije. Siempre has sido fuerte, como tu padre. No, negó con la cabeza débilmente. Fui estúpido y débil. Dejé que el miedo me nublara el juicio, confié en una charlatana porque me prometió una solución fácil. Estabas enferma y asustada, repliqué. Cualquiera en tu situación podría haber cometido ese error. Lo importante es que ya te has recuperado y puedes recibir un tratamiento de verdad. Nate cerró los ojos y respiró con normalidad. Estoy tan cansado, mamá. Tan cansado de luchar. Lo sé, cariño, continué acariciando su mejilla. Pero ya no estás solo. Estoy aquí para ti y no me voy a ninguna parte. Saldremos de esto juntos. Sonrió débilmente, sin abrir los ojos, y pronto se quedó dormido, exhausto por la preocupación y la enfermedad. Miré su rostro, tan demacrado, con ojeras y mejillas hundidas, y sentí un nudo en el corazón de dolor y determinación. No sabía qué le depararía el futuro, si un tratamiento real ayudaría a Nate, si era demasiado tarde, si los experimentos del Dr. Vance habían causado daños irreparables a su cuerpo. Pero una cosa sí sabía, estaría con él hasta el final, fuera cual fuera. El viaje a la capital duró unas 3 horas. Nate durmió la mayor parte del tiempo, despertándose de vez en cuando para beber agua o cambiar de postura. Reed conducía con paso firme, mirándonos de vez en cuando por el retrovisor. ¿Crees que nos seguirá?, preguntó a mitad de camino. Quizás, asentí. Pero ahora que tenemos pruebas de sus travesuras, tendría que tener cuidado. Además, Nate ya no está solo. Nos tiene a nosotros. Reed sonrió. Sí, nos tiene. Y me alegra que esté aquí, señora Greenley. Sin usted, no sé cómo habría terminado esto. Miré el camino, el paisaje que pasaba, y pensé en lo extraña que es la vida. Vine a visitar a mi hijo solo para saludarlo, sin esperar nada especial, y me vi envuelta en un drama con un médico loco,
tratamientos experimentales y una lucha por la vida de mi único hijo. ¿Pero no es eso lo que significa ser madre? Estar preparada para cualquier adversidad, ser un apoyo cuando tu hijo lo necesite, incluso si tiene más de 40 años y cree ser completamente independiente. Cuando llegamos al centro oncológico, un moderno edificio de cristal y hormigón, ya nos estaban esperando. El doctor Bennett, un hombre canoso de mirada amable, salió a recibirnos personalmente, acompañado de enfermeras con una camilla. Señora Greenley, me estrechó la mano. Su hijo está en buenas manos. Haremos todo lo posible. Colocaron cuidadosamente a Nate en la camilla y lo llevaron adentro. Caminé a su lado, tomándole la mano, y vi algo en sus ojos que no había visto en mucho tiempo: esperanza. Esperanza real. No la ilusión desesperada que le vendía el doctor Vance. Todo va a estar bien, mamá, susurró, apretándome la mano. Lo presiento. Lo sé, respondí, sonriendo entre lágrimas. Siempre lo he sabido. Y en ese momento, al entrar al hospital con mi hijo a mi lado, tuve la absoluta certeza de que, sin importar lo difícil que fuera la lucha, saldríamos adelante juntos como familia. Porque ninguna enfermedad, ningún contrato, ningún médico loco puede resistir la determinación de una madre que protege a su hijo.